Bueno, estamos de vuelta con más de su programa radial, Casa será tu casa, con la enseñanza de el mundo social en el primer siglo. Y que, mire, es interesante a veces, porque a veces en la misma Torah, o en lo que uno puede ver en el Brit Hadashah, lo que se conoce como Nuevo Testamento, pero cuando uno conoce todo lo que está involucrado y familiarizado de los imperios, la época, todo lo concerniente a lo que se vivía para ese tiempo, cobra sentido las palabras de Pablo y los mismos del Mesías y quienes están en cada una de esas cartas. Y lo que está escrito, pues. Cuando uno empieza a entender las palabras de Yeshua, lo que quiso decir Pablo, porque yo recuerdo que hubo gente cuando yo le dije, mira, creo que nosotros tenemos que familiarizarnos más con lo que es el, el mundo en lo que se vivían en el primer siglo y el por qué se dio la Torá y yo empiezo a comer esto, me dijeron que yo estaba judaizando. Y como yo no sabía qué era el término judaizar, bueno, me lo creí. Pero cuando empiezo a estudiar, a ver que el término judaizante tenía que ver con que tenías que negar el Mesías, tenía que hacerte, ¿cómo se llama?, la señal del pacto y dejar al Mesías, pero cuando te pones a estudiar bien, no es que tenía que hacerte la señal del pacto y creer en el Mesías, que ambas no anula la otra. De hecho, el Morerón tiene un estudio que se llama Los dichos de Pablo. Tiene varios estudios en la página que ahorita no recuerdo los nombres, pero que la ley. Y cuando yo empecé a ver esto, yo dije, ahora esto sí cobra sentido. Y empecé a buscar y a meterme y a conocer. Y dije, ¿qué desconectados estamos del mundo que se vivió en el primer siglo? El mundo romano, el mundo griego, lo que ellos se enseñaban, los dichos, las palabras de Pablo. Y cuando uno empieza a ver, uno empieza, como quien dice, a armar el rompecabezas. Si alguien tiene bastante estudio de eso, usted puede ir a la página Yo Soy, los Morín Morales tienen varios estudios de eso. Ley o Gracias. Mire, cualquier cantidad de estudios que yo empecé a oírlos y yo decía, ¿qué me dijeron a mí? ¿Qué me enseñaron? Entonces me tocó desaprender para volver a aprender. Y todavía estoy aprendiendo. Apenita estoy conociendo, apenas. Imagínense, eh, ya le dimos la vuelta al sistema de Parachá. Imagínense, pero que todavía sigo aprendiendo. No lo sé todo. Apenita conozco algo. O conocemos. Mire, para entender nuestro grupo de extranjeros en el primer siglo, imaginémonos que hay una escasez de gasolina en los Estados Unidos por suministro cada vez menores. Para comprar gasolina tendríamos que hacer largas colas en las estaciones de servicio que suelen estar abiertas cuando se llega a una avalancha de manera imprevista. ¿Cómo te sentirías si encontrases una gasolina abierta con reciente suministro de gasolina? ¿Cómo te sentirías si la gente se saltase de sus puestos a la cola? Las personas en Estados Unidos tienden a creer que todos los bienes de la vida son ilimitados. Así que cuando tienes un lugar, alguna clase de escasez, echan la culpa a los encargados de la manufactura y la distribución del producto en cuestión. La mayoría de la gente de ese país está y sabe que la fijación y la alteración de los precios forman parte del sistema de la libre empresa. Sea lo que fuere, para entender a los mediterráneos del primer siglo, podemos aplicar la imagen de la escasez de gasolina a todas las cosas buenas, personas, relaciones y acontecimientos de su vida. Imagínate que en todo momento hay una falta de suministro como la de la gasolina. ¿Cómo mantendría tu nivel de vida?
tu imagen, que con tanta frecuencia depende del nivel de vida de nuestra sociedad. ¿Podrías seguir adelante sin crearte enemigos? ¿Qué o qué bien podría en tu ayuda cuando te vieras afectado en una necesidad? ¿Cómo te verías? Volviendo a la gente del primer siglo y a su visión del carácter limitado, todos los bienes de la vida, dentro de las disposiciones sociales limitadas, finitas, poblados de barrio urbano, la estabilidad y la armonía comunitaria en individuos y familias solo podían desarrollarse y conservarse mediante el mantenimiento de las disposiciones, el estatus ya existente. Así, la mayoría de la gente interesada en mantener las cosas tales como estaban, las personas honorables, estarían hondamente preocupadas por conservar la estabilidad y la armonía, preservar su estatus heredado. De este modo, lo que hacían las personas honorables era mantener su estatus, principalmente de dos modos. Uno, usando el tipo de estrategia de festiva, de estrategia, no me equivoqué, usando el tipo de estrategia defensiva personal hacia las personas en lo que no querían verse implicados. Dos, estableciendo alianzas diádicas selectivas con las que querían verse relacionados. Pasaremos ahora de examinar estas actitudes y determinar las implicaciones con respecto a lo que es el Brit Hadashah del Nuevo Testamento, el mundo en el Nuevo Testamento. Es interesante cuando uno empieza a ver esto, cómo se veían, lo que hacían, la manera de expresarse, inclusive las mismas enseñanzas de Yeshua. Y lo digo porque cuando uno empieza a indagar, y sobre todo el mundo romano, culto imperial, miren, los Césares no eran ninguno angelito, créanme, no eran personas muy dominantes, un temperamento, wow, vamos a decir violento, pero eran tipos porque querían mantener su estatus, sus comodidades, sus privilegios. Ahora, la estrategia defensiva de la persona honorable. El estatus hace la referencia a la posición social de una persona respecto a otros seres humanos. En el mismo sistema social, relevamos nuestro estatus a través de las funciones sociales que interpretamos la forma de actuar, sentir y pensar. Estas funciones, consideradas en abstracto, consisten en derechos y obligaciones, los derechos que creemos tener en nuestras interacciones con los demás y las obligaciones que otros tienen hacia otros respetando nuestros derechos. Naturalmente, tenemos la obligación correspondiente de reconocer los derechos ajenos. El estatus en el mundo mediterráneo del siglo I, pues del primer siglo, se deriva principalmente del nacimiento y la era simbolizando por el honor y el prestigio ya acumulado y conservado por la propia familia. ¿Se da cuenta? El honor heredado, pues, es lo que se quiere decir. Y eso es lo que a veces la gente busca. Un honor, un lugar que se le reconozca. Pero eso se logra también con tus maneras de desenvolverte, tu trabajo, tu honestidad. Y eso es lo más importante. Ahora, por eso vemos que en este capítulo hice la observación de que la división de las tareas basadas en el género era típica de la sociedad mediterránea. Tanto hombres como mujeres comparten el honor y el prestigio familiar. Para los varones representa la familia hacia afuera, mientras que las mujeres dominan el círculo interior. Lo que busca una buena esposa quiere sobre todo es que su marido honorable y los hijos honorables. Lo que es lo que se espera de qué, de ella, que contribuya a la relación de la imagen honorable de su esposo e hijo. ¿Se da cuenta?
El hombre honorable, el varón ideal del siglo, es el que sabe cómo vivir hasta el fin de sus días en conformidad con las obligaciones heredadas, ni usurpa nada a los demás ni permite que otros lo exploten y lo desafíen. Trabaja para alimentar y vestir a su familia, cumple sus obligaciones comunitarias, ceremoniales, se preocupa, se preocupa por su negocio cuidando lo que de ningún otro invada su territorio, al tiempo que busca posible ventaja para sí mismo. En suma, no parece ser alguien excepcional, pero sabe cómo proteger los derechos de su estatus heredado. Más aún las personas honorables, hombres y mujeres, sienten que tienen el derecho de cumplir sus funciones heredadas, de donde se desprende el derecho a la subsistencia económica y social, el derecho a la subsistencia de la conversación, del estatus familiar en todas las dimensiones, de la función ideal de la persona, el principio moral activo de las sociedades campesinas. En otras palabras, la única vez que se revelaría nuestro campesino o ciudadano no elitista del siglo I es cuando su existencia le fuese arrebatada. Y esto sucede. El propósito de la rebelión no sería conseguir un nivel de vida superior o algo nuevo de estatus social, sino solo volver a los niveles normales de la subsistencia. Por ejemplo, lo que engendró el vandalismo social galileo, descrito por Josefo, fue la pérdida de la subsistencia social debido al alto porcentaje de los impuestos. El nombre utilizado para describir a un bandido social de este tipo era de ladrón. Barrabás era uno de ellos, y Yeshua fue crucificado entre esos dos ladrones. Para nuestras personas ideales del siglo I, lo básico para la vida humana en sí era el mantenimiento y la defensa del valor de la propia imagen, así como la imagen social de la gran familia directa y consanguínea de la pareja y de sus hijos. De este modo, toda la familia estaba implicada en la conversación de su honor, como ya hemos visto antes. La terminología bíblica relativa al pecado interpersonal está en la relación con la privación del honor de las personas de las palabras de obra, como sucede en la gente honorable, hombres y mujeres, en un nivel más concreto. Para demostrar con sus vecinos de que hechos no atropellan a los bienes de los demás, las personas honorables e ideales se mantienen socialmente abiertas, viven de un modo tal que permite que los demás sepan lo que llevan entre manos. Como son personalidades diádicas, también necesitan recurrir a otros. Un modo de mostrar esta apertura, de hacer ver que no son una amenaza, es permitir que los niños vayan libremente por ahí, incluso fuera de la casa, o que se enfrenten a cualquier otra situación que pudieran suponer una amenaza secreta para los demás. Los niños sirven como lazo de unión en el poblado o la vecindad. Ser hostil a los niños implica el deseo de querer apartarse de algo de los demás, de intentar cerrarle la ventana de la propia existencia. Observa que está la gente en los niños en los poblados. Lo puedes ver en Mateo 8:2, Marcos 9:36 y Lucas 9:47. Otra forma de señalar esa apertura, dando a otra oportunidad de combatirlo si lo desean. De comprobarlo si lo desean. Es mantener abierta la puerta del patio y la de la casa a la gente del pueblo en los aledaños que andan cerca. Observa las escenas evangélicas de gente que entra en la casa donde entra Jesús, Yeshua. Marcos 2:15 al 16 y también el Marcos 7:24, Mateo 26 del verso 6 al 7. Vamos a ver qué dice Marcos. Dice lo siguiente, Marcos 2:15 del 16 al 17. Ese es cuando le vi al publicano.
Y sucedió que estando reclinado a la mesa en su casa, muchos publicanos y pecadores estaban reclinados a la mesa con Yeshua y sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Y los escribas de los fariseos, oiga, los escribas de los fariseos, viendo que comía con los pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, con, como con publicanos y pecadores come. Al oírlo, Yeshua le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No vine a llamar justos, sino a pecadores. Eso es lo que está diciendo Yeshua, porque vemos que las clases eran muy marcadas, por lo que estamos viendo. Entonces, ¿ahora qué pasa? Las personas honorables llevan una existencia a la defensiva, ¿se da cuenta? Evitan dar impresión de que se meten donde no les llama. No sea que tal atrevimiento sea interpretado como los que quieren hacerse con algo que no les pertenece. Observar la respuesta de Yeshua a una persona que quiere que intervenga en un asunto familiar. Hombre, ¿quién me ha hecho juez o árbitro entre vosotros? Eso está en Lucas 12:14. En otras palabras, las personas honorables, las buenas personas, encarnan una especie de autocensura cultural que indica que no buscan nada que pueda pertenecer a otro, incluso remotamente así. Era previsible que Juan, el inmersor, proclamase su dignidad. Eso lo podemos ver en Marco 1, ¿cierto? Y lo podemos ver también en Hechos 13:25. Vamos a buscarlo para ver ambas citas, a ver qué nos dicen. Marcos 1:7. ¿Qué nos dice Marcos 1:7? Y proclamaban diciendo, después de mí viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de inclinarme ni de atar la correa de sus sandalias. Yo bauticé con agua, pero él bautizará con el Rúa Santo. Y Hechos 13:25 nos dice lo siguiente. Cuando Juan terminaba la carrera decía, ¿qué pensáis que soy yo? No soy yo, sino que detrás de mí viene uno quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y lo que entre vosotros teméis a Jehová, para vosotros fue enviada la palabra de esta salvación. Las personas que esperan algo de beneficio manifiestan igualmente una indignidad característica, sean el hecho digno o no, igualmente una indignidad característica, sean hechos dignos o no. Mateo 8:8, y vamos a Mateo 10, el verso 37. Vamos a ver qué nos dice. Mateo 8:8 nos dice, pero el centurión respondió y dijo, Señor mío, no soy digno de que entre bajo mi techo, pues pero solo dijo la palabra, mi siervo será sanado. Pero el centurión respondiendo dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, pero solo di la palabra y mi siervo será sanado. Creían, tenían fe. Ese es Mateo 8:8. Ahora Mateo 10, el verso 37 y verso 38. ¿Qué nos dice? El que ama a mi Padre o más que a mí, no es digno de mí. El que me ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halló su vida la perderá, y el que perdió su vida por causa de mí la hallará. Wow, duras palabras, duras palabras. Este punto de vista empuja a las personas honorables a dar importancia a lo que hacen por ellos. Otras personas que no pertenecen al intragrupo o familia pueden admitir algo que los de afuera es confesar que han tomado algo que no le pertenece en justicia. ¿Se da cuenta? Que han deteriorado conscientemente el equilibrio comunitario y la honorabilidad de la propia imagen que con tanto esfuerzo tratan de mantener.
Vamos a ver qué nos dice Marcos 9:38. Marcos capítulo 9, verso 38. Aquí tengo Marcos, capítulo 9, verso 38 al 40. Juan le dijo, maestro, hemos visto a uno echando demonio en tu nombre. Se lo hemos prohibido, pues no andaba con nosotros. Pero Yeshua le dijo, no se los prohibáis, porque que no hay quien haga un milagro en mi nombre y pueda enseguida hablar mal de mí, porque el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Porque el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Cualquiera pues que os dé a beber un vaso de agua porque soy del Mesías, de cierto digo que en ningún modo perderéis su recompensa. Estamos viendo que también hay un juego de palabras. Honestidad, creer en alguien, poner la confianza en ese alguien, pero que ese alguien seguramente, cuando Yeshua está hablando de que Él es el Hijo del Dios viviente, amigos, esas palabras retumbaban. Y nosotros somos privilegiados. Miren, quizás la autodefensa de Pablo de que no debe nada a nadie, el descubrimiento del desequilibrio comunitario, es lo que hace un profeta no carezca de honor más que en su tierra, entre sus parientes y en su propia casa. Es decir, es un intragrupo, una sociedad cerrada. La comunidad cerrada tiene siempre argumentos para rechazar a quien tiene éxito. Eso lo podemos ver en Mateo 11:19 y Lucas 7. Ahora, hay una cita que está en Gálatas. Gálatas 1. Vamos a ver qué nos dice el libro de Gálatas. Galaxia. Dice, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino en revelación por Yeshua el Mesías, porque oíste acerca de mi conducta anterior en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Jehová y lo destrozaba. Imagínense las palabras de Pablito. ¿Quién era Pablo? Un funcionario alto del gobierno, pero que Yeshua se le manifestó, bueno, mira, vas a llevar el evangelio. Y vean lo que hizo Pablo, de lo que fue capaz. Aquí podemos ver una persona honorable. La comunidad cerrada siempre tiene argumentos para rechazar a quien tiene éxito. Más aún, las personas honorables nunca dan el primer paso para establecer vínculos o alianzas con otros. Esas cosas suceden o son solicitadas por otros. Temen que pedir algo a alguien que no esté previamente en deuda con ellos pueda ser interpretado como una imposición a los demás, como tratar de conseguir algo a lo que no tienen derecho. Por ejemplo, los jornaleros que tienen que esperar que se les contrate y no andar buscando un ejemplo después de todo. También tiene su honor, lo vemos en Mateo 20:7. Nadie nos ha contratado en la parábola de la viña. La gente se convierte en discípulos de Yeshua porque Él se los pide. Nadie pide a Yeshua ser discípulo. Por eso serías presuntuoso. Exigiría una humillación. Fuesen originalmente las humillaciones. Lo mismo puede decirse del crecimiento del movimiento del creyente, que se le conoció como cristiano. La gente tiene que esperar que se les pida algo. Por eso, en algunos son enviados, como lo vemos en Marcos, capítulo 6, del 7 a la 11, Mateo, del 10, el 7 al 16, Lucas, capítulo 10, del 1 al 12, Romanos, del 10 al 15. En esta línea observar los frecuentes sumarios de los evangelios donde se dice que la gente acudía a Yeshua buscándola para ser curados, socorridos, cosa que no hacía por su propia iniciativa ni que se la pidiese. Finalmente, las personas honorables nunca facilitan a otros ni expresan gratitud a iguales, a personas de estatus
más alto hasta que el negocio no haya concluido. Si se hace un cumplido, se está negando que ya hay razones para cumplirlo, pues la persona que felicita es culpable de la agresión, imagínense, de un desafío negativo. Felicitar a otros es decirle a sus propias caras que se están situando por encima del nivel normal, que de seguridad a todos, que le dé seguridad a todos, sugerirle que se puedan enfrentar a sanciones. Rechazar cumplido es rechazar la causa de que alguien envíe a los que lo recibe. Por ejemplo, cuando un hombre se acerca a Yeshua y le dice, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Yeshua rechaza el cumplido como lo haría en cualquier persona honorable. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno más que Jehová. Eso está en Marcos, capítulo 10, del 17 al 18. Además, expresar gratitud a personas de estatus más alto tras una interacción positiva significa poner freno a una relación iniciada, abierta, recíproca. Un sincero gracias significa que nuestra relación de obligación mutua ha terminado. Imagínense, pues no puedo ni podré devolver lo que ha hecho. Entre iguales, tal gratitud resulta vergonzosa, pero la gente de mayor categoría es algo honorable, en el supuesto que no se prevean más interacciones con las mismas personas. Así que la mayor parte de la gente del Evangelio, no de las gracias de Yeshua después de haberle curado. Oiga, así la mayor parte de la gente del Evangelio no da las gracias a Yeshua después de haberle curado. Imagínese, más bien alaban a Jehová, de quien procede la buena salud, al tiempo que dan a entender de que pueden entrar de un nuevo contacto con Yeshua en caso de que la enfermedad se repitiese. Y pone estas citas que están en Marcos capítulo 2. Vamos a buscarla, Marcos capítulo 2, verso 12. ¿Qué dice? ¿A quién le dan la gloria? Bueno, vamos a verla. Marcos capítulo 2, el verso 12, y decía, y fue levantado inmediatamente y alzó el catre y salió delante de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Jehová, diciendo, jamás hemos visto algo así. Fíjense que no le dan la gloria a él, sino al Creador. Y vemos también en Mateo 9. En Mateo 9, el verso 8, también hay otra cita ahí que tiene que ver con Yeshua. Mateo 9, verso 8 nos dice, y él siendo levantado se fue a su casa. Al ver esto, la multitud tuvieron temor y glorificaron a Jehová porque habían dado tal autoridad a los hombres. ¿Está viendo? Que él no recibió la gloria primeramente, sino que se le daban al Creador. Porque así se manejaba la gente en el primer siglo. Fíjense que las clases sociales estaban muy marcadas. Sí estaban marcadas y muchísimas. Pero que le reconocieron que venía de parte del Creador. El mundo social esperaban a alguien que lo liberara de los romanos, del mundo romano, el culto imperial. Bueno, familia, nos vemos la próxima semana con más de el mundo social del primer siglo. Y nos vamos a ver con lo que eran las alianzas diádicas de las personas honorables. Nos vemos la próxima semana, familia, en su programa radial. Mi casa será tu casa con el mundo social del primer siglo.